No se gasta la pila. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien, un evento muy bueno. ¿Ya aprobaron? Sí, Ahora falta que les apruebe el ministerio nomás. se discutió, no muchos elementos, pero fue muy importante. Creo que es una reactivación. Estimados compañeros y compañeras, primero agradecerles por la gentileza que siempre tienen para acompañarnos a las diferentes acciones de lucha que se están llevando a cabo desde el Frente Unitario de Trabajadores. Y a la vez, en este día, poder expresar nuestro criterio, nuestro punto de vista en relación a la invitación que nos ha hecho llegar el señor Ministro del Trabajo para la conformación del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. El Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones manifestamos una vez más que no vamos a prestarnos para la conformación de este Consejo en vista de que no estamos siendo convocadas todas las organizaciones que representamos a los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, ya que lo que hicieron es conformar organizaciones que van a balizar la pretensión del gobierno, que es la de seguir eliminando derechos de los trabajadores, y lo que se ha podido evidenciar es el congelamiento de salarios y retroceder en lo que se refiere a derechos consagrados de los trabajadores y trabajadoras. Hemos sido muy puntuales al manifestar que estaríamos dispuestos a colaborar con un día de salario de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, pero siempre y cuando se organice un fideicomiso para que sea el ente que vigile el manejo de estos recursos económicos. No lo han querido hacer, no vamos a prestarnos a que estos valores que sean descontados de nuestros compañeros trabajadores sean utilizados para otro fin, más no para la reconstrucción de las provincias que han sido afectadas por el terremoto. Recordarles que el artículo 328, tercer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que el pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuidos ni descontados, salvo con autorización expresa a las personas trabajadoras y de acuerdo con la ley. Que no se les vaya a ocurrir emitir algún acuerdo ministerial para poder, en este caso, coger el salario de los trabajadores de alguno de los sectores. El Frente Unitario de Trabajadores, ante la propuesta de incrementar el IVA del 12 al 14%, debemos manifestar que una vez más está arremetiendo en contra de los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Cuando tenemos salarios de miseria que no cubren ni siquiera el costo de la canasta básica familiar, cuando de $366 menos el proporcional de seguro social nos quedamos con $290. Con esto tenemos que pagar agua, luz, teléfono, alimentación, vestimenta. Pregunto yo a los señores asambleístas, ministros, superministros, asesores, ¿será acaso de que por qué también no pueden plantear ellos una ley que regule o que sea por un añito nomás que puedan ellos sobrevivir con $366? Cuando nosotros planteamos que el país se encuentra en una crisis económica, política y social y decimos que ya no haya el despilfarro de los recursos económicos del pueblo, cuando tienen que hacerse algunos ahorros significativos de algunos de los sectores, nos referimos a que no estamos sacando ningún provecho ni es en beneficio de los trabajadores o de los ecuatorianos. No puede ser posible. Rechazamos las expresiones de la señora Erika Silva Charbet, quien con sus cartas baratas en un editorial del diario El Telégrafo insulta, denigra y lo que es más grave, que quiere hacer creer al pueblo
que ellos son los pseudos revolucionarios, cuando sabemos que son comunistas resentidos, cuando su esposo Rafael Quintero es canciller, cuando ella fue ministra de Cultura, siendo funcionarios del Estado, lo que hacen es defender a su patrono, defender al correísmo, defender una vez más esta propuesta que no la vemos, que no tiene ni pies ni cabeza. No puede ser posible que sigamos retrocediendo en derechos de los trabajadores. Este gobierno ha sido enemigo de los derechos de los trabajadores. Cuando elimina el 40% para el pago de las pensiones jubilares, para atención médica, cuando desconoce la deuda de 1.800 millones de dólares, cuando elimina el derecho a la contratación colectiva en el sector público, cuando desconoce derechos consagrados de los trabajadores, cuando en la práctica vemos que la democracia en nuestro país ha sido secuestrada, cuando existe el manejo, cuando existe la disposición, cuando existe la mayoría y el control absoluto en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional, en el Consejo Nacional Electoral, en los medios de comunicación incautados que nos tienen saturados con esa publicidad engañosa de mañana, tarde y noche, haciéndonos creer que vivimos en el paraíso. El Frente Unitario de Trabajadores no se va a prestar para ir a avalizar las pretensiones que tiene este gobierno y este ministro del Trabajo, que es la de seguir eliminando y desconociendo derechos consagrados de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Compañero Mesías Tastamuez. Buenos días, señores periodistas y señoritas del periodismo nacional. Para el FUT, frente a la nueva ley, que es el castigo para los ecuatorianos, el gobierno no tenía que aprovecharse la parte del terremoto para hacer una ley que perjudica a todos y todas las ecuatorianas. Eso es lo que debemos de verlo. Esa ley que sacó el gobierno, que la hace el gobierno, lo que hace con un 14% del IVA, perjudica a todos, incluido los propios ciudadanos que son afectados por el terremoto. Ellos nos dicen que ellos van a ser independientes, que ellos no van a estar dentro de ese nivel. Ustedes ven, señores periodistas, son trabajadores igual que nosotros, que todos y todas son los perjudicados. Por eso es nuestro rechazo total dentro de todo este proceso que se está haciendo. En segundo lugar, el pueblo ecuatoriano hubiera querido ver que hay un fideicomiso, que se ha administrado ese dinero tanto de los ecuatorianos y de la solidaridad internacional, que se ha administrado en una cuenta independiente donde todos y todas supiéramos, y no en el mismo fondo de la cuenta única del Estado para cubrir las necesidades que tiene realmente el gobierno, cubrir lo que el pueblo ecuatoriano dice, las huecas. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano rechaza. Aquí no nos vengan a decir que los culpables somos nosotros, que los culpables somos los ecuatorianos, que los culpables somos los sindicatos, que los culpables es la oposición. Aquí no hay ninguna oposición que ellos planteen, que digan, estos son los que niegan la producción, los que están dentro de ese nivel. Con esto queremos aclararle también al país. Hay una propaganda del gobierno que nosotros estamos en contra de la solidaridad. Falso ecuatoriano. Nosotros fuimos, el pueblo ecuatoriano, fue el primero en hacer la solidaridad a aquellos ciudadanos y ciudadanas. Y no los gobiernos como ellos quieren hacer aparecer,
que ellos han hecho. Y por eso el país rechazó, hasta cuando aparecieron fundas en la ayuda de los ecuatorianos, fundas de país. Eso es lo que ellos tienen que mirar. En tercer lugar, nosotros creemos que el pueblo ecuatoriano, dentro de todo este nivel que se ha hecho y que se quiere seguir engañando y engañando al Ecuador como las sabatinas, que ahora lo va a pagar el pueblo, que ahora lo van a pagar ciertos empresarios, que bueno, ¿qué sería que ciertos empresarios que han ganado muchísimo lo paguen? Pero desgraciadamente todos los ciudadanos saben que la sabatina ya está pagada. Y no nos vengan a decir aquí que estamos en contra de los jóvenes, porque los jóvenes van a pagar, porque los jóvenes quieren seguir haciendo todo este pago. Eso es falso. La sabatina, desgraciadamente, la convirtieron para perseguir a los ciudadanos y ciudadanas que no piensan igual que ellos. Eso fue, y eso es lo que rechazamos. Aquí no es que rechazamos que haya una información y un acercamiento al pueblo ecuatoriano, nadie está en contra de eso. El FUD ha sido el que más leyes ha presentado aquí en este país, y prueba de ello, de las leyes de injusticia laboral que sacó el gobierno y de todas las que ha hecho, todas las tenemos demandadas. Como no hay Corte Nacional, como la Corte Nacional solo tiene que cumplir todo lo que le pide el Ejecutivo y no el pueblo ecuatoriano, las demandas están desde el año pasado, desde el 2015 hasta ahora, y otras desde el 2014, que empezamos, ustedes conocen, con el 813, que empezamos con la ley de injusticia laboral, que empezamos con la ley de enmiendas, que empezamos con la ley que se dijo que era para un amparo al empleo y que nosotros estábamos en contra. Eso es lo que nosotros queremos dejar bien claro al Ecuador, que nosotros continuaremos en las calles si aquí no hay justicia. Continuaremos trabajando por la unidad del movimiento social, sí, porque es la única manera de enfrentar todo el proceso, y continuaremos en la unidad de la izquierda y el centro para también empujar la parte fundamental de los ecuatorianos, siendo un año como lo llega a ser un año electoral. Pero nosotros sí condenamos, y lo dejamos bien claro, que la solidaridad para Esmeraldas, para Los Ríos, para Guayaquil y para Manabí se la convierta realmente en campaña. Ahí condenamos que ni el gobierno, ni los empleadores, ni la partidocracia, ahí sí la partidocracia, condenamos eso que esté, habiendo muchas alternativas. Lo que nos preocupa, ¿por qué no quieren tocar la banca? ¿Por qué no le piden que baje de favor los intereses? ¿Por qué no se le dice a la grande, no dicen que están en contra, oligarquía, que traiga la plata acá al Ecuador? Eso es lo que quisiéramos nosotros, que venga ese capital que está afuera, acá para invertir dentro de todo este nivel. Nosotros le decimos a los periodistas aquí, lo que el FUD hace es enfrentar toda la incoherencia del gobierno, no lo que es la solidaridad para el país. Eso que quede bien claro, y así lo vamos a seguir haciendo. No somos alfombra, ni seremos chupamedias de ningún gobierno hemos sido, y peor de la actual. Las diferentes organizaciones que conforman el FUD, al igual que el Frente Popular, demanda el archivo de la ley de contribución para las provincias que fueron afectadas por el terremoto. Nosotros creemos de que hoy no es el momento de seguirle poniendo más impuestos al pueblo ecuatoriano. Ha quedado demostrado hasta la saciedad de que el gobierno lo único que busca es, una vez más, resolver el déficit fiscal
con el tema de impuestos al incrementar el IVA y al haber extendido el tema de las salvaguardias. El gobierno nacional, una vez más con esta ley, favorece a los grupos económicos, favorece a la gente que tiene recursos económicos al plantear que mediante el dinero electrónico se pagará un IVA del 10%. Los trabajadores, los sectores sociales que no tenemos ni tarjetas ni posibilidades de manejar de esa manera, en cambio seremos afectados con un IVA del 14%. En estos momentos, las provincias fronterizas como Carchi, Esmeraldas, Loja, se han visto cada vez más afectadas por las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional. Y en esa perspectiva también, el sector más afectado, una vez más, somos los trabajadores, cuando se siguen produciendo despidos en los puestos de trabajo. A los obreros y obreras nos preocupa cuando los mismos empresarios han señalado que la industria pesquera, que las grandes industrias en Manabí, por ejemplo, no han sufrido daños en su infraestructura, y sin embargo de eso se ha promulgado un acuerdo ministerial para flexibilizar la mano de obra en estas provincias, promulgadas por el ministro del Trabajo. Esto demuestra que lo que se está haciendo es tratar de resolver el problema de la reconstrucción de Manabí sobre la base de continuar profundizando los despidos de los trabajadores en estas provincias. Nos ratificamos como organizaciones en el hecho de exigirle al presidente Correa que deje sin efecto esta ley que fue aprobada en los días anteriores por la Asamblea Legislativa, y le conminamos a que tome medidas que puedan resolver la crisis. Una de ellas, así como lo hizo el gobierno de derecha del señor Febres Cordero en el año 87, el pedir la moratoria del pago de la deuda externa. Así como lo hizo el gobierno del señor Sixto Durán Ballén en la inundación de la Josefina, que fue levantar un fideicomiso. Hoy exigimos que este gobierno establezca un fideicomiso para el manejo de los recursos que tienen que ver con el tema del terremoto. Y adicionalmente creemos de que el gobierno nacional, de mantener los oídos sordos al clamor del pueblo ecuatoriano, que es de no más impuestos, nuevamente nos veremos abocados a retomar la movilización, a retomar las calles, para decirle que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando más impuestos y más afectaciones a los intereses de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. ¿A partir de qué fecha se empezará con las movilizaciones? Nos vamos a reunir en el Colectivo Nacional de Dirección. Hoy estamos reunidos en el FUD. Esto lo iremos analizando, pero lo que sí es cierto es que también vamos avanzando en la consolidación de un proyecto alternativo de un gobierno que represente sus propios intereses. El gobierno de Correa ya no tiene cabida, no tiene perspectiva, y evidentemente la derecha, que pretende también apropiarse de la lucha de los sectores sociales, cada vez más están del lado de quienes, en cambio, nosotros iremos avanzando en la construcción de un Estado diferente. ¿Se preparan demandas de inconstitucionalidad a la ley solidaria? Sí. Claro que sí, también presentaremos, porque cuando nosotros propusimos el tema de que se descuente el día de salario, era sobre la base de que se abra un fideicomiso, porque no se trata de que el día de salario de los trabajadores sirva para resolver el problema del déficit fiscal. Por lo tanto, frente a ese hecho que el gobierno ha tomado una posición de no escuchar al pueblo ecuatoriano, nosotros también prepararemos las demandas como nos corresponde. Pero en este caso se han presentado varias... Así, con todo el detalle para que todos y todas lo conozcamos. Una, ¿por qué el gobierno no deja que administren los prefectos, los alcaldes, las juntas parroquiales, las cámaras y el resto de la ciudadanía? Eso fuera lo más bueno, antes que ir creando burocracia nacional.
ahora que no tenemos plata dentro de todo ese nivel. Eso es lo que hemos venido planteando. Y por escrito lo conoce el gobierno, tiene las propuestas nuestras, porque aquí no se trata de ser enemigos entre ecuatorianos. Eso es una de las cosas que tratamos. Aquí lo que queremos es que los fondos que vienen de la solidaridad sean tan invertidos también dentro de todo ese nivel. Mire, aquí nosotros los fondos, lo que vamos recogiendo permanentemente, estamos entregando a la Cruz Roja a través de los municipios en distintas provincias, a través de los municipios, y también comunicamos a la Cruz Roja dentro de todo este proceso. Si lo que se quiere que la ayuda llegue dentro de ese proceso al afectado, no es que estamos en contra que le llegue la solidaridad. Eso dejamos bien claro, porque vi desgraciadamente en un periódico oficial. Aquí yo, por ejemplo, nunca soy enemigo que esté un periodista oficial. ¿Por qué? Tiene el derecho a trabajar, puede el derecho a hacerlo dentro de todo ese nivel. Segunda cosa, de la pregunta de esta comunicación. Si usted viera a quién pone lo que nos molesta, si estuvieran organizaciones que representan de verasmente en este país, nosotros dijéramos que bueno. Pero él las pone, a las mismas de la CUT, las pone acá aparte. Entonces nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo aquí en este país le puede pesar a quien quiera? El PUT es la organización más grande y la más representativa en el Ecuador de todas las organizaciones en el país. Y es la organización real, ¿no? De ayer le habían creado en el año 1974, en plena dictadura. Y no ha sido para ir a oponerse a los gobiernos. Aquí le quiero aclarar, es como cuando dicen, nosotros nunca hemos estado, cuando el compañero rechaza a los asalariados del gobierno que nos insulten por los periódicos, porque, vea, una discrepancia no se hace a través de los micrófonos, jamás, o a través de un periódico. La discrepancia se la discute en la mesa. Nosotros quisiéramos que aquellos funcionarios del gobierno dijeran, vamos discutiendo, pero hacer esos méritos, como la señora Erika, hacer esos méritos para que los mantengan en el gobierno, si nos indigna, si les decimos no y si rechazamos. Eso es lo que lo hacemos. Entonces no se trata. Acá cuando le decimos, mire, el gobierno nos citó para conformar el Consejo del Trabajo anteriormente. Y le dijimos que bueno, que vamos a ir. Pero si es que el Consejo del Trabajo iba a ser hecho como era antes. El Consejo del Trabajo era antes de todas las cámaras y todas las centrales. Al FUT lo ponen solo abajo con una sola persona. Y a los demás les ponen una cantidad de nombres. Esa es la cuestión. Nosotros le planteamos al señor ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo quiere debatir un debate para cómo ir hacia un gran Código Nacional del Trabajo. Lo hacemos. Si el gobierno quiere debatir cómo debe de ser una ley de seguridad nacional, lo hacemos. Eso, porque eso le garantiza a usted, les garantiza a los demás y nos garantiza a todos. Usted sabe, aquí no se trata, porque ahora trabajo en el gobierno, tengo que defender al gobierno, porque ahora estoy aquí en este lado, nosotros no representamos a ninguno de los sectores. Nosotros lo que representamos es a un sector del pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano es el que nosotros lo vamos a hacer. Ojalá el gobierno, ojalá, y aquí le voy a decir para la respuesta central de todo esto. Cuando empezó la crisis hace un año más atrás, le planteamos, el PUT le planteó que hiciéramos un gran frente social, económico, político, para enfrentar la crisis. ¿Sabe lo que nos dijo el gobierno? Que éramos la derecha y estábamos con la derecha. Por eso es lo que no nos prestamos para ese juego dentro de ese